Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Parisa Sumi Soriano Guamani y junto a mi compañero Estefano Larry Sotomayor Poa y Pedro Elías Gamboa Cruz presentaremos nuestro proyecto final de estadística titulado Mejora en recuperación y ley de concentrado de ley de cobre en planta de flotación de procesos productivo de cobre, desarrollado en la Universidad Tecnológica del Perú bajo la guía de nuestro estimado docente eh, Pablo Cifuentes Almeida. La flotación es uno de los procesos más importantes dentro de la minería, ya que permite recuperar minerales valiosos, entre ellos el cobre. Este proceso depende de muchas variables que interactúan entre sí, como el flujo de aire, el nivel de celda, la temperatura, la recuperación y la ley del concentrado. En plantas modernas, estas variables suelen controlarse mediante sistemas automatizados, pero en este caso la planta cuenta únicamente con un sistema de control básico. Por esa razón, el propósito de nuestro trabajo fue aplicar herramientas estadísticas para analizar los datos operativos, identificar patrones de comportamiento y proponer mejoras que contribuyen a optimizar la recuperación de cobre sin depender de una automatización avanzada. Nuestros antecedentes. Para sustentar nuestra investigación, revisamos tres estudios previos. En primer lugar, Mendoza CAPTCHA 2015, que desarrolló un sistema de automatización en celdas columna que mejoró notablemente la calidad del concentrado de zinc. En segundo lugar, Aro Marchena 2019 propuso un sistema de control difuso para mantener la estabilidad en los niveles de las celdas de flotación, logrando un proceso más preciso y constante. Finalmente, Grivas Rulfo, Girón Fernández 2020 diseñó un control con lógica PID en modo cascada para optimizar la recuperación de cobre en la empresa Hudbay Perú, ha alcanzado un incremento de más del 4% en eficiencia. A diferencia de estas investigaciones, nuestro estudio no se enfoca en automatización, sino en usar el análisis estadístico como una alternativa accesible para comprender y mejorar el proceso a través de los datos existentes. Planteamiento del problema. En la planta de flotación donde se desarrolló el análisis, se detectaron variaciones en la recuperación del cobre que el sistema de control básico no lograba corregir automáticamente. Dichas variaciones se debían principalmente a fluctuaciones en variables como el flujo de aire, el nivel de celda, la temperatura y la ley del concentrado. Esta situación hacía necesario realizar un análisis estadístico profundo que ayudara a los operadores a atender el comportamiento de las variables y a tomar decisiones más acertadas para mejorar la eficiencia del proceso productivo. Nuestra justificación. El estudio se justifica porque las herramientas de estadísticas permiten analizar los datos que la planta ya posee sin necesidad de implementar costosos sistemas automatizados. A través del análisis de las mediciones de los sensores, podemos descubrir patrones, tendencias y relaciones que facilitan la optimización del proceso. Esto fortalece la toma de decisiones basadas en evidencia y fomenta una mejora continua dentro de los recursos disponibles. Objetivos. El objetivo general fue mejorar la recuperación de cobre mediante el análisis estadístico de las variables operativas del proceso. Como objetivos específicos, se planteó identificar patrones en los datos históricos, analizar la relación entre las variables de proceso y la recuperación y encontrar límites de control basados en intervalos de confianza para que los operadores puedan mantener la ley del concentrado dentro de un rango óptimo. Hipótesis.
La hipótesis general sostiene que la aplicación de herramientas estadísticas al análisis de variables operativos permite mejorar significativamente la recuperación de cobre en una celda de explotación. De esta se derivan tres hipótesis específicas. Primero, la variabilidad en el nivel de celda influye directamente en la eficiencia de recuperación. Segundo, que el análisis estadístico permite identificar condiciones óptimas de operación. Y tercero, que los límites de proporción alta de ley de concentrado obtenidos mediante intervalos de confianza ayudan a los operadores a mantener una estabilidad adecuada en la calidad del concentrado y concentrado de cobre. Metodología. Para el análisis eh, s- para el análisis se recolectaron 70 mediciones cada 3 minutos de tres transmisores digitales que registran el flujo de aire, el nivel de celda y la temperatura. A partir de esas variables cuantitativas continuas, se obtuvieron las variables de salida, la recuperación y la ley de concentrado de cobre, ambas cualitativas o ordinales. Se empleó un muestreo sistemático y se consideró una población infinita, ya que los transmisores funcionan de manera continua. Eh, en primera parte del análisis, se calcularon distribuciones muestrales e intervalos de confianza. Los resultados demostraron que las mediciones de flujo de aire son estables. Al comparar la media muestral con la media poblacional teórica, se obtuvo un valor Z de menos de 0,773, menor que el valor crítico de más menos 1,96, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que la media del flujo de aire no difiere significativamente del valor esperado, confirmando la estabilidad del sensor y del proceso. En cambio, para la temperatura, la prueba T arrojó un valor de menos 5,14, lo que superó el límite crítico de más de 1,96. En este caso, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que la temperatura promedio observada de 19,84 Celsius es significativamente menor al valor teórico de 20 Celsius, aunque la diferencia práctica es pequeña. Ok. Cuando se compararon las medias del flujo de aire y temperatura, el análisis mostró un contraste muy alto, lo que llevó a rechazar nuevamente la hipótesis de igualdad de medias. Este resultado confirma que el flujo de aire tiene valores considerablemente mayores que la temperatura, lo cual es lógico dado que se trata de variables diferentes en naturaleza y magnitud. Posteriormente, al comparar el flujo de aire con el nivel de celda asumiendo varianzas iguales, se obtuvo un valor de T de 61,11, lo que demuestra una diferencia significativa entre ambas medias. Esto indica que el flujo de aire mantiene valores más altos y estables, influyendo directamente en el comportamiento del nivel de celda. En cuanto a la proporción de recuperación alta, se planteó la hipótesis de que al menos el 50% de los casos presentaban una recuperación elevada. Sin embargo, el análisis arrojó un valor Z de menos 2,39, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Esto significando que menos de la mitad de los casos registran una recuperación alta, reflejando un margen de mejora en la eficiencia del proceso. Cuando se compararon las proporciones de recuperación alta y ley de concentrado alta, el resultado fue un valor de Z de 1,87, menor que el valor crítico. Por lo tanto, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ambas proporciones, aunque la recuperación mostró un porcentaje algo mayor. En la prueba de varianza, el valor calculado de chi cuadrado fue 69, que se encuentra dentro del rango aceptado entre 47,92 y 93,86, con un nivel de confianza del 95%. Por ello, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que la varianza observada coincide con la de referencia,
confirmando la estabilidad del proceso y la consistencia de las mediciones. Pruebas no paramétricas. Además de las pruebas paramétricas, se realizaron pruebas no paramétricas para confirmar la estabilidad de los datos. La prueba de signos mostró que no existen diferencias significativas entre las mediciones del flujo de aire y el nivel de celda, lo que significa que ambas variables tienen un comportamiento similar. La prueba de aleatoriedad o de rachas confirmó que las mediciones del flujo de aire se comportan de forma aleatoria a lo largo del tiempo, sin patrones repetitivos, lo que demuestra que el muestreo fue confiable. Con la prueba de rangos de Wilcoxon, el valor P fue de 0,12, mayor a 0,05, por lo que no se rechazó la hipótesis nula. Esto confirma que las mediciones del flujo y nivel presentan comportamientos semejantes. La prueba de Mann-Whitney se aplicó para comprobar la temperatura entre los grupos de recuperación alta y baja, obteniéndose un valor de P de 0,11, lo que indica que la temperatura no varía significativamente entre ambos grupos. Con la prueba de Kruskal-Wallis se comprobó que no existen diferencias en la temperatura entre los distintos niveles de recuperación, evidenciando un control térmico y homogéneo. En la prueba de Friedman, que comparó simultáneamente las variables de flujo de aire, nivel de celda y temperatura, no se encontraron diferencias sistemáticas, lo que mostró que las tres responden coherentemente durante el proceso. Las pruebas de normalidad, Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk confirmaron que las variables se distribuyen de forma normal, validando el uso de los métodos estadísticos aplicados. Por otro lado, la prueba de bondad de ajuste mostró que la ley de concentrado no se distribuye uniformemente entre las tres categorías, bajo, medio y alto, sino que la mayoría de los valores se concentran en la categoría media, reflejando que el proceso tiende naturalmente a estabilizarse en ese rango. En la prueba de independencia, el valor P fue mayor a 0,05, lo que indica que no existe relación directa entre el nivel de recuperación y la ley de concentrado. Es decir, una variable no depende de la otra. Finalmente, la prueba de homogeneidad mostró un valor de chi cuadrado de 2,71, menor que el valor crítico de 9,49, lo cual significa que las muestras provienen de una misma población y el proceso mantiene uniformidad entre las mediciones. En conclusión, se logró demostrar que la recuperación del cobre depende directamente de la estabilidad del flujo de aire y del nivel de la celda de flotación. Gracias al uso de las distribuciones muestrales e intervalos de confianza, fue posible establecer límites superiores e inferiores de la ley de concentrado, que pueden servir como guía para los operadores en el centro de control, ayudándolos a mantener una producción más estable. Las pruebas estadísticas evidenciaron que las principales variables del proceso se comportan de forma uniforme y dentro de los valores esperados, sin diferencias significativas entre sus medias ni medianas. Además, se confirmó que las mediciones provienen de una misma población, con un comportamiento cercano a una distribución normal, lo que valida la calidad de los datos y el uso de las técnicas aplicadas. La prueba de independencia reveló que la recuperación y la ley de concentrado no están directamente relacionadas, lo que ambas deben optimizarse de manera separada. Finalmente, el uso de herramientas estadísticas demostró ser una alternativa accesible y eficiente para evaluar la estabilidad del proceso, respaldar decisiones operativas basadas en evidencia y contribuir a la mejora continua de la planta de flotación. Profesor, eso ha sido todo. Muchas gracias.